Megacanal Sonora presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos de nuevo en este su programa Tiempos, un momento con la historia. Luego de 2 semanas de ausencia, aquí estoy de nuevo con ustedes. Cuando yo era niño en Álamos, recuerdo que en la casa de mis tíos, mi tía Conchita Esquer de la Garda, en el patio trasero subía yo de niño por las laderas de la Loma de Guadalupe y llegaba a donde estaba una placa y leía de memoria todo lo que ahí decía. Nunca supe a quién se refería, pero alguien me dijo que era un general que había muerto en ese lugar. Hace exactamente 150 años, este 24 de septiembre, que el general Antonio Rosales, un republicano, glorioso héroe nacional, murió en ese lugar y la placa que yo veía de niño se refería a él, al lugar y la fecha en que murió. Y esta semana que se cumplen 150 años de su muerte, pues en Álamos se le ha homenajeado, en Culiacán, Sinaloa también, ahorita vamos a ver por qué, y sus restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres en México. Es un personaje importante del que vamos a hablar, y para hablar de eso, pues está con nosotros ahora nuestro joven cronista municipal de Álamos, Juan Carlos Holguín Valderrama, alamense de pura cepa, pues para que nos platique la vida de este héroe nacional. Gracias, Juan Carlos, por venir. Gracias a ustedes por la invitación, esta tercera invitación, me siento muy honrado. Muchas gracias. Pues vamos a tener muchas para ti, mientras sigas teniendo información que tienes a morir. Gracias. Empezando por tu tesis. Sí, bueno, Álamos da para eso y más. Mucho más. Efectivamente, hace 150 años, un día como hoy, 24 de septiembre, se sucedió en Álamos una de las batallas más importantes, creo yo, en el noroeste mexicano de los tiempos de la intervención francesa, de la segunda intervención francesa, ¿no? Es cuando muere en combate el general Antonio Rosales, cuyo nombre completo era José Antonio Abundio de Jesús Rosales Flores, ¿no? El típico nombre largo de la época. Él nació en Juchipila, un pueblo de Zacatecas, el 11 de julio de 1822. Y todo el mundo se preguntará qué andaba haciendo aquí. Sí, bueno, él en su juventud estudió en el seminario de Guadalajara. Ahí se distinguió por literato y poeta, algo que hizo pues toda su vida, aunque fue una vida corta realmente la que tuvo. En 1846, tenía 24 años apenas, se incorporó a la Guardia Nacional y combatió a los estadounidenses durante la guerra contra Estados Unidos en Monterrey. Cuando la intervención norteamericana. Cuando la intervención norteamericana, que perdimos la invasión. La invasión, exactamente, y que perdimos pues la mitad del territorio nacional. Una vez que se termina la guerra por los tratados de Guadalupe Hidalgo. Hidalgo. Él llevaba una vida intelectual hasta entonces, pareciera ser, ¿no? Sí, y la siguió cultivando. Pero se incorporó al ejército. Se incorporó al ejército, joven. Y una vez que se amnistía o que se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, se regresa a Guadalajara, vuelve a radicarse ahí y publica un periódico liberal que se llamaba El Panderito. En 1852 lo empezó a publicar. ¿Y de dónde le vino lo liberal? Lo liberal, bueno, era la ideología no reinante, ¿no? Pero era una de las dos ideologías que había en ese momento en el país. ¿Conservador o liberal? Ser conservador o ser liberal. ¿Ser ¿De dónde le vendría propiamente? ¿Ser de izquierda o de derecha? O de derecha. ¿De dónde le vendría lo liberal propiamente? Seguramente en su crianza, en su casa, con sus compañeros. ¿Seminario? Dudo que en el seminario, porque el seminario tendría que haber sido conservador. Pienso que incluso por eso también debe de haber abandonado los estudios en el seminario y no dedicarse al sacerdocio. El epígrafe de este periódico El Panderito, que se consigna en un libro precisamente que se acaba de publicar y que ahorita lo vamos a presentar, decía así: fandango, jota y bolero, por danzar yo desenfrailo, rascando alegre pandero, al son que me toquen bailo. Desenfrailo era como dejar de trabajar, no dejar de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, el general Rosales compuso varias obras poéticas, de hecho en el libro se consignan algunas de ellas, y lo encarcelan al año siguiente ahí en Guadalajara, tal vez por sus
por sus motes liberales, por su tendencia liberal. Guadalajara se distinguió por ser una ciudad conservadora, se sigue distinguiendo de hecho, y es cuando se va a Sinaloa. Por eso es que él llega al norte del país. Bueno, ya está en Sinaloa, ¿y a dónde llega? Llega a la ciudad de Culiacán y lo nombran redactor oficial del periódico del gobierno del estado. Sigue con su beta literaria, ¿no? Siendo un intelectual. Un intelectual, y lo nombran secretario de gobierno entre los años de 1856 y 1857. Ya había dejado las armas. De aquella intervención participó y lo dejó. Sí, nomás que luego los vuelve a tomar porque en la Guerra de Reforma, que se desarrolló entre el 57 y el 60, bajo las órdenes del gobernador de Sinaloa, Plácido Vega, combate a Manuel Lozada, el tigre de Alica, y es donde lo derrota incluso, y es donde alcanza el grado de coronel. ¿Allí en las inmediaciones de Culiacán? En Nayarit, creo, en el territorio de Tepic, pues en aquel tiempo, se le conocía como el territorio de Tepic. Así es. Y en junio de 1860, es decir, 3 años después de que él actúa como secretario de gobierno de Sinaloa, lo destierran de Sinaloa porque secunda una rebelión de un general de apellido Mesa que se rebela contra Plácido Vega. Plácido Vega yo pienso que o lo comparo con el Ignacio Pesqueira de acá de Sonora, ¿no? Eran similares, de la misma época, generales republicanos, etcétera. Entonces se levanta en armas Rosales, la asonada fracasa, y lo destierran, ¿no? Cuando los conservadores toman Sinaloa, a los meses de eso lo invaden, aprovecha la ocasión Rosales para volver al estado y combatir del lado liberal y limpiar su nombre, ¿no? ¿Pero a dónde lo exilia? Se exilió a Los Ángeles, California, de ahí se regresa y vuelve a desconocer al gobernador Vega por segunda ocasión. Lo aprenden en 1861, pero cuando ya Vega deja el gobierno, que está el general Manuel Márquez, de gobernador de Sinaloa, lo nombran prefecto de Culiacán, y desde ahí es de donde ya empieza nuevamente su carrera fulgurante, ¿no? Hace una tercera asonada, en este caso contra el gobernador García Morales, que también fue gobernador de Sonora, ¿no? Jesús García Morales, que en ese tiempo era gobernador de Sinaloa, y lo desconoce en octubre del 64, y es la que funciona, ¿no? Entonces lo nombran gobernador de Sinaloa a Rosales el 19 de octubre de ese año, del 64. Gobernador provisional, Gobernador provisional, exactamente, interino, tal vez por haber derrocado a García Morales. Y es en ese ínter, mientras él es gobernador de Sinaloa, cuando se presentan los franceses ante el puerto de Mazatlán. Bueno, hay que aclarar el contexto en el que está todo lo que cuentas, ¿no? Está lo de Benito Juárez en el país. Pues, Benito Juárez huyendo. Estamos en la época de la Guerra de Reforma, ¿no? Sí, el Benito Juárez se encuentra huyendo no huyendo, ¿no? Sino como salvando el honor nacional, el archivo nacional, salvando la República. Mientras en la capital del país pues están los conservadores, está ya la segunda intervención francesa, y ya en el 64 pues ya estaban aquí Carlota y Maximiliano como emperadores, ¿no? Entonces se presentan los franceses frente a Mazatlán. En Sinaloa todavía no llegan a Sonora, obviamente. Todavía no llegaban a Sonora, y le ofrecieron a Rosales unirse al imperio. Él lo rechaza, él rechaza el ofrecimiento, él era liberal, era el republicano. Y el 22 de diciembre se da el encontronazo entre los franceses, entre el ejército francés y Rosales, en las inmediaciones entre Altata, el puerto de Altata, y Culiacán. En un lugar en el paraje conocido como San Pedro, y es ahí donde la batalla que lo inmortaliza, ¿no? La batalla de San Pedro, el héroe de San Pedro. ¿Por qué esa batalla de San Pedro lo inmortaliza y en Sinaloa es porque por esta batalla a Rosales se le puede considerar, o muchos historiadores lo consideran, el Ignacio Zaragoza del Norte. Ya no es gobernador, ¿no? Pide licencia, pero aquí lo interesante no es que Rosales en la batalla de San Pedro no vence a los conservadores, vence al ejército francés, exactamente, como Zaragoza. Como Zaragoza venció a los franceses. ¿Y cómo fue esa batalla que la venció? ¿Había desventaja de número? Sí, había desventajas. Las tropas estaban al mando de un general francés, Gaziel, y Belkacem, era otros, no sé si los pronuncié bien, venían en el vapor Lucifer, y Rosales tenía solamente 264 hombres y 4 piezas de artillería, mientras que los franceses eran 800 franceses, es decir, los superaban como en tres veces más.
aparte que traían mucha mejor artillería y traían a los suavos, a los cuerpos suavos de Argelia, ¿no? Que eran famosos. El puro nombre ya daba miedo. Ya daba miedo, y la legión extranjera, ¿no? Y contaban con 2 piezas de artillería potente, y sin embargo los derrota Rosales, captura a 98 franceses y sudaneses, y y el doble de mexicanos imperialistas, también captura a conservadores, ¿no? Mexicanos, y en lugar de fusilarlos, se muestra muy humano con ellos, los hace desfilar nomás como ejército derrotado por las calles de Culiacán. Y eso es lo que lo inmortaliza. Y realmente es el segundo, desde mi punto de vista, el segundo, o el otro Ignacio Zaragoza, ahora sí que del norte, ¿no? Del noroeste. Ajá, y incluso Rosales omite una ley que había publicado Juárez, la ley de octubre que se le llama, que ordenaba matar a todos aquellos mexicanos que estuvieran del lado del imperio, y si los agarraban, eran fusilarlos. Él la omite y no fusila a nadie, ¿no? Como prueba de su magnanimidad. ¿Y qué pasa con ese barco en el que venían y esos soldados? No se consigna, al menos en las fuentes que yo he leído, no se consigna qué pasó con ese barco. Los soldados, bueno, se sabe que se quedaron en Mazatlán, seguramente los han de ver encarcelado, pero el barco no se sabe. Y bueno, ya con esa gloriosa batalla, ¿qué sucede con Rosales? Rosales vuelve a tomar el gobierno de Sinaloa y el 9 de marzo le entrega el gobierno al general Gaspar Sánchez. ¿En qué año estamos? En el 65 ya. En el 65. Vamos a dar un tiempecito para que se recupere de su tos a Juan Carlos. Y bueno, entonces, volvamos con Rosales. No puedes todavía hablar. ¿Puedes un poquito de agua ahí? Hacemos en esta inconveniencia de la televisión que suele suceder. Rosales en Culiacán, en Sinaloa en general, tiene un lugar muy especial en la historia como héroe local y como héroe nacional, pero en Álamos, en Sonora, también sucede lo mismo, reconocido como un personaje de la historia nacional y en el panteón de los héroes nacionales. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para que Juan Carlos pueda recuperarse y volvemos para hablar más de Antonio Rosales. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Pon tu marca con Lorena Burruel. Amigos, los invitamos a que nos acompañe aquí en Mega Noticias AM. Recuerda, aquí está la información y las noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana es la cita que tenemos con ustedes y ustedes con nosotros. Ahora ya saben que tenemos invitados, Alejandro Orozco con el reporte del tiempo, mucha diversión y entretenimiento, solamente aquí en Mega Noticias, la señal de tu ciudad. Bueno, estábamos hablando de las batallas del general Rosales y la gloriosa batalla. Parece que Juan Carlos, nuestro narrador, tuvo su primera derrota ante la televisión sonorense. Entonces, ya gana esta batalla y sube a la gloria. Sí, sube a la gloria. Él continúa en el gobierno de Sinaloa. Sin embargo, hay un general de Ascensión Correa que se rebela contra él. Entonces, Rosales quiere combatirlo, pero el general Ramón Corona, muy amigo de Rosales, tranquiliza, a Ascensión Correa, ¿no? Pero como no se le da un escarmiento por haberse rebelado contra un gobierno republicano, Rosales pide licencia para escarmentarlo.
y se va al fuerte, allá al norte de Sinaloa, colindante con Álamos, y entonces expediciona Rosales hasta el río Mayo. En julio anda en el río Mayo expedicionando, se regresa a Álamos y el 28 de agosto lo expulsan de la ciudad, de Álamos a Rosales, los imperialistas al mando de Fortino Vizcaíno, un imperialista muy famoso y muy connotado aquí en Sonora. Lo expulsan y Rosales, evacúa la ciudad y se va al rancho de Paredones, que está cerca de Álamos, que todavía existe. Rumbo a Sinaloa, supongo. Rumbo a Sinaloa. Rumbo al fuerte. Exactamente, hacia el sur de la ciudad, ¿no? Pero inexplicablemente Rosales se regresa días después. Y es inexplicable porque sus tropas ya estaban muy menguadas. De hecho, pues muchos por haberse regresado, porque los imperialistas los expulsaron de Álamos, se desmoralizan y muchos más abandonan las filas o desertan, ¿no? Sin embargo, Rosales se regresa a Álamos a sabiendas de que pues estaba a merced de los imperialistas, ¿no? Hay una decisión ahí, quiero recordar en eso de regresarse a Álamos, en que la gente no se le revela, pero abandona. Sí, abandonan, muchos lo abandonan. ¿Cuál era el escenario en Álamos? En Álamos no había ejército francés, pero estaba plagado de imperialistas. Estaba plagado de imperialistas, entonces por eso es raro que se regrese. Se regresa y cuando el Chato Almada, José María Tranquilino Almada, que era el famoso Chato Almada, el famoso alamense conservador, que todo el mundo pregunta por él, aquí sí importa porque así sí participa el Chato Almada. Sí, directamente ahí lo estamos viendo, de hecho, en pantalla. Ese es el Chato Almada. El Chato Almada, cuando ve que Rosales está regresando, lo informan, él despeja la ciudad, se va rumbo a Navojoa, rumbo al norte. Entonces Rosales, confiado, llega a Álamos y la plaza está vacía, ¿no? Entonces lo acompañaban a Rosales los coroneles Guadalupe Gómez Llano, Doroteo López, Jorge Granados, Guillermo López y Antonio Molina, este último doctor y poeta. Sinaloense seguramente, ¿no? Algunos. Antonio Molina era de Guadalajara. Lo descubrí hace poco, de hecho, en un viaje que hice a Guadalajara, y ahí vi una placa en una de las calles con su nombre y dice que nació ahí en Guadalajara. Y Rosales tenía apenas 280 soldados, más él, más algunos oficiales y los coroneles sumaban máximo 300. Entonces llegan a la ciudad, a Álamos la encuentran sola, y da la orden de que descanse la tropa, de que le den alimento a los caballos, que laven la ropa incluso, y algunos soldados, algunos oficiales se van a ver los destrozos que había habido porque acababa de pasar una inundación en Álamos, el 8 de septiembre había habido una inundación muy grande, van a ver los destrozos, etcétera. Cuando a las 11 de la mañana le llegan las noticias de que las tropas del Chato Almada estaban rodeando toda la ciudad y ahora sí que se les echan encima, ¿no? Una buena estrategia del Chato Almada. Una excelente estrategia del Chato Almada. Entonces, recapitulando, Rosales tenía únicamente 300 hombres, alrededor de 300 hombres contándolo a él, y el Chato Almada traía 500 soldados y aparte 1,500 indígenas mayos. Indios mayos que le tenían respeto a Almada porque su papá, José María Almada, cuando siendo gobernador occidente, pues les entregó títulos de tierra, de posesión, etcétera, ¿no? La batalla inicia a las 11 de la mañana y dice, tanto Francisco Almada como don Manuel Corbalá, historiadores, uno de Chihuahua y otro de Álamos, muy respetables los dos, dicen que duró aproximadamente 3 horas, es decir, se acabó como a las 2 de la tarde, ¿no? En los alrededores de la plaza, supongo, por ahí, ¿no? La iglesia. Inició por el barrio de Tacubaya, por el Cerro de la Crucecita, que están al sur de la ciudad, yendo para el Mirador actualmente. En los Cangrejos, que era donde están unos pozos antiguos de donde se surtía de agua la ciudad, y en las tierras, en los parajes de La Colorada, que ahorita es el barrio de La Colorada en Álamos. En esa zona, la hacienda de La Colorada. Que era la hacienda, era de los Urrea. En esa zona inicia la batalla cuando las fuerzas republicanas están siendo abatidas por los imperialistas, se repliegan hacia la ciudad, hacia el centro. Entonces ya los imperialistas llegan hasta Álamos, ¿no? Se acuartelan en la Casa de Moneda, que actualmente es la Escuela Secundaria Paulita Berján, los republicanos al mando de Rosales, y de una plazuela que existía antes ahí, que ahorita ya no está, la plazuela de Orduño, ahí pusieron el único cañón que tenían los republicanos. Y dicen las crónicas que solamente una vez alcanzó a dispararse, porque ahí estamos viendo la Casa de Moneda como era originalmente. ¿Qué es la escuela ahora?
que es escuela ahora, porque el coronel que lo estaba manejando, coronel de apellido Prieto, murió de un balazo al inicio de la batalla ahí sobre el cañón. Otro coronel de nombre Antonio González murió de un balazo, de un tiro en la cabeza en los escalones de la prefectura, que es donde ahorita está la banqueta de Palacio Municipal en Álamos. Y Antonio Molina murió a los pies, en los escalones de la casa de su novia. Tenía una novia en Álamos y ya estaba comprometido, se iba a casar, Jesucita Cuña se llamaba, y murió a los pies de la casa. La misma familia lo recoge, el cuerpo, y lo vela al día siguiente. Esto hay que aclarar primero que no existía en ese tiempo el Palacio Municipal de Álamos, se construyó en 1900. Esta narración parece una novela, ¿no? Sí, tiene todo ese drama de una novela, ahora la que forma como murieron, siempre me ha inspirado para contar un cuento, una novela ahí. Claro, ahora que se cumplen los 150 años he estado leyendo mucha información al respecto, y es muy interesante cómo se desarrolla la batalla. Se desarrolla ya en las calles, ¿no? Ya en las calles del centro de la ciudad. Muere Molina, mueren varios oficiales, de hecho mueren 105 soldados republicanos que quedan regados, dice Corvala, en las calles, callejones y banquetas de Álamos y en los parajes, en los solares circundantes. No se da el número exacto de imperialistas, tuvieron bajas, sí las tuvieron, pero no se da el número exacto, ¿no? Ya una vez que la ciudad está perdida, que la batalla está perdida, Rosales y algunos republicanos que quedaban tratan de salvar sus vidas. Entonces Rosales trata de salir de Álamos y dice Francisco Almada que iba herido de un balazo en una rodilla. Corvalá dice que el balazo fue en el tórax. Pero los dos coinciden en que él se lo dio a un español de apellido Moratín desde el techo de una casa. ¿Sería un alamense este español? Lo dudo porque no hay ese apellido, no se conservó en Álamos. Raro. A mí también se me hace raro. Sin embargo, herido, trata de salvar su vida, se va por un callejón que está ahorita en la Loma de Guadalupe, que se llama Ignacio Soto, en aquel tiempo no tenía nombre, y toca las puertas de los traspatios de las casas. Nadie le abre porque dice Almada, seguramente no lo escucharon, y si lo escucharon, pues quién iba a querer abrir si estaba la refriega, ¿no? La gente estaba aterrorizada. Aterrorizada, escondidos, las mujeres, etcétera. Entonces, ahí por ese callejón se encuentra con un indígena mayo. Rosales dispara los 5 tiros de su pistola, no le da, y el indígena mayo lo mata, dicen que a golpes, otro que lo mata a balazos. Otra historia también dramática y novelada, ¿no? Que a machetazos, que a palos, entonces no se sabe ciencia cierta cómo murió, la cuestión que muere ahí. Y la batalla termina a las 2 de la tarde. Almada, reconociendo la importancia de Rosales y su valentía y todo, le hacen honores militares. Los imperialistas le hacen honores, desfilan ante el ataúd vestidos de luto, tocan a sordina la banda de guerra, y al día siguiente sepultan tanto a Rosales como a Molina en 2 tumbas al centro del panteón, y van los imperialistas y les hacen honores, ¿no? Este lugar que dices que murió, ese es el lugar que yo veía de niño, ¿no? En la ladera de la Loma. Cuando se cumplieron 100 años de la batalla de San Pedro, en diciembre de 1964, fue que colocaron la placa. ¿1900? 1964 colocaron la placa. Yo vi eso en 1966, la acababan de colocar. Sí, estaba nuevecita. Y el periódico oficial del general Bazaine, la Estafet, publicó al respecto de la muerte de Rosales, que puso que murió, cito, uno de los líderes sobresalientes del Partido Republicano, desinteresado, leal, valiente y bien versado en el arte de la guerra. Su lugar en las filas de la oposición no será fácil de llenar. Justicia a los vencidos. ¿Cuántos años tenía Rosales cuando murió? Tenía 43 años. Imagínense, muy joven. Ahí estamos viendo el busto que se acaba de develar en la Alameda de Álamos, que se llama precisamente Paseo Rosales, desde fines del siglo XIX, en honor al general, desde luego. Y a los 3 meses aproximadamente de esta batalla, llega Ángel Martínez, un general republicano, derrota al Chato Almada con sus macheteros, y en septiembre de 1866, casi un año después de esta batalla, apresan o detienen al Chato Almada mientras trataba de huir desde Guaymas hacia Mulegé en una balandra en el Golfo de California, y ahí lo asesina Abato Avilés, porque cuando lo vio, lo reconoció que él había mandado fusilar a un hermano de él, Lorenzo Avilés, y ahí lo mata y lo echan al mar. Entonces ese es el final del Chato Almada. El destino del Chato Almada fue el fondo del Golfo de California, y el destino de
Rosales, la gloria eterna. La gloria eterna porque en 1923 exhuman sus restos del Panteón de Álamos y se los llevan a la rotonda, en aquel tiempo de los hombres ilustres, hoy de las personas ilustres. ¿Y está el sepulcro todavía en el Todavía se conserva el obelisco que se le construyó. ¿Puede ir la gente a visitar? Sí, ahí está ese obelisco, se le construyó como en 1905, la Sociedad de Artesanos de Álamos. Culiacán se quería llevar los restos de Rosales porque decían que estaba en una tumba olvidada en Álamos, pobre y humilde. Entonces la Sociedad de Artesanos hace colecta en Álamos y levanta ese monumento en 1905 aproximadamente. Entonces Martínez culpó a José Almada, un hijo del Chato, y a Fortino Vizcaíno como responsables de que ellos habían matado a Rosales. Entonces los fusila al primero en Guaymas y al segundo en Sinaloa. Y dicen que le respeta la vida a otro hijo del Chato Almada porque ese abogó por Rosales. Ahí estamos viendo el acta de exhumación de los restos de Rosales de 1923. Y Francisco Almada, el historiador, dice que en Chínipas existía un albañil de nombre Rafael Cantúa, que cada que se emborrachaba, y dicen que era cada sábado que se emborrachaba, él gritaba a voz en pecho que había matado a Rosales. No se sabe, dice Almada, si realmente, pero él decía cada que se emborrachaba, y este señor murió en agosto de 1901. No muchos años después, que en menos de 36 años después. En 1865, en octubre, apenas 15 días después de que mataron a Rosales aproximadamente, el gobierno de Sinaloa lo declaró benemérito del Estado, ¿no? Y la ciudad de Culiacán pues se llama Culiacán Rosales en su honor. Es Culiacán de Rosales en honor a Antonio Rosales. La grandeza de Rosales fue por la batalla de San Pedro y por la muerte heroica que tuvo, ¿no? En desventaja. Frente a los conservadores. Derrotó al ejército francés, pero el ejército, no era ejército, los conservadores mexicanos lo mataron a él. Los traidores decían en aquel tiempo. Ahí estamos viendo ¿sí? el obelisco cuando... ¿Actual? El obelisco que existe en el cementerio, ahí fue un homenaje que le hicieron, yo creo que fue la inauguración, y hay algunos de los supervivientes de la batalla, unos viejitos que les tocó estar a su lado, pero pues no se alcanzan a apreciar claramente. El Chato Almada murió de 44 años, exacto, vivió solamente un año más que Antonio Rosales. Ahí están los supervivientes en la peña donde lo remataron. Son cinco, ese es el lugar. Sí, son cinco supervivientes. La foto es como de 1905 aproximadamente. Bueno, se le acaba de hacer un homenaje en Álamos. Le hicieron este busto. ¿Quién hizo este busto tan bonito? Ese. El doctor Bracamontes, ahí es donde está la placa. Bracamontes. Rolando Bracamontes de Navojoa. Y se montó en una base de cantera, se le puso una placa, todo patrocinado por una minera de ahí de Álamos, Cobre del Mayo. Ese lugar, cuando yo vaya a Álamos, quiero volver a ir ahí. Ya no recuerdo cómo se accede a ese lugar. Ahí está el busto. Se accede desde el callejón que está a un lado de la iglesia. Se sube a la loma y a mano derecha y luego está por detrás de las casas. Pero no puedo entrar por la calle de mi tía Conchita porque ya ella vendió su casa. Sí. Ya no puedo entrar por ahí. Qué bonito monumento. ¿Y quién patrocinó eso? Cobre del Mayo, una mina la empresa minera de Piedras Verdes. Ajá. Qué bonito conjunto escultórico. Deberíamos hacer uno así en Hermosillo para nuestros héroes también. Mira, en Álamos. Mira, este libro, vamos a informarles, este libro que tengo en mis manos, a ver si lo podemos ver. Antonio Rosales, el héroe, ese se publicó, el Ayuntamiento de Culiacán lo publicó. Si alguien quiere conocer esta biografía, en Álamos, en el Museo Costumbrista de Álamos, hay algunos 20 ejemplares por si quieren leer la vida de este héroe nacional, para que lo compren en Álamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Siempre por todos tus datos. Nos disculpamos por este inconveniente de la derrota de Juan Carlos Holguín en el programa, pero les prometemos que el próximo programa no va a suceder. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.